gente no mide lo que dice y rápidamente lo que piensa lo dice. Hay que tener cuidado. La Biblia dice que todos tenemos que ser prontos para oír, pero tenemos que ser tardos para hablar. ¿Me está escuchando? Y yo recuerdo que dentro de las cosas que llegó a nosotros, hermano, es que a gente andaba diciendo que por qué le pasó eso a una hija de un pastor, que si será que el pastor andaba en pecado, la pastora estaba en pecado, que si nosotros estábamos mal. Son cosas muy delicadas, hermano. La gente no puede hablar así, porque parece que esa costumbre viene desde los tiempos bíblicos. Aquí encontramos a los discípulos con el mismo espíritu. Ahí lo ven, San Juan capítulo 9, tienen el mismo espíritu. Cuando ven al ciego y ven que Jesús se queda mirando a aquel hombre, los discípulos dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido así? Y Jesús fue contundente al hablar de que muchas veces la enfermedad no necesariamente es un pecado, sino es una prueba en la vida de un creyente. Como una situación financiera, Dios dice que Dios prospera, que Él bendice, pero dígame si hay momentos en que el asunto no se pone estrecho económicamente. Y eso no necesariamente significa que usted esté en pecado. Puede ser que haya un proceso que Dios te quiere enseñar algo, pero que usted tiene la certeza que al final todo obra para bien, y que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces los discípulos dicen: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté así? Y Jesús dice: ni él ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay cosas que suceden que si usted no las sabe interpretar, las va a satanizar, pero no tiene que satanizarlo, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. En San Juan capítulo 11 hay otro caso impresionante. Cuando Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. ¿Están aquí? ¿Están escuchando? Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo y le mandan a decir a Jesús: Señor, el que amas, tu amigo del alma, está enfermo. Jesús siguió su curso, no se devolvió, hermano. Y Jesús dijo una palabra, dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. ¿Cómo? Parece como satánico decir eso. Una enfermedad para la gloria de Dios. Y Jesús lo dijo: esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Si usted está en el orden, si usted está haciendo la voluntad de Dios, no tenga miedo de nada. Lo que suceda, lo que le acontezca, al final todo va a obrar para bien. Hermano, es que el diablo me pasa la factura. El diablo no te puede pasar ninguna factura, porque ya el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Y Jesús, el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y avergonzó al diablo, para que hoy usted viva feliz, viva reposado, viva tranquilo. Así es que si estás en un proceso, si estás en una prueba, si no entiendes pero estás obedeciendo, tranquilo, porque Dios pelea por usted. Entonces el Señor hace el milagro en aquel ciego, lo restaura. Y en el versículo 35, porque al ciego los enemigos de Jesús, al ciego lo indagaron, lo agarraron y le dijeron: ¿qué fue lo que te sucedió si usted era un ciego? Vamos, diga que ese que a usted lo sanó es un pecador. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que aquel ciego que ya había recibido la vista dijo: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, qué clase de respuesta. Entonces lo echaron. No, con este no podemos, dice. Y Jesús se da cuenta que lo expulsaron. Y Jesús lo llama y le dice: has recibido un milagro. Has recibido un milagro, pero te tengo una pregunta importante, que de esa pregunta vamos a hablar esta noche. Versículo 35. Oyó que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Y dijo: creo, creo. Y le adoró. ¿Qué dijo? Creo. Y le adoró. Tengo una pregunta para todos los que están acá. Yo no sé si ya usted, porque a él le sucedió al revés. A él le sucedió el milagro y después se convirtió. Algunos de los que están aquí quizás vienen buscando un milagro para convertirse. Otros se convirtieron, pero no necesariamente. Otros recibieron un milagro y no necesariamente se han convertido. Vea la gracia de Dios. Pero hay una pregunta que usted se tiene que llevar en su corazón en esta noche, y usted no se puede ir de este lugar sin hacerse la pregunta. ¿Está creyendo usted? Versículo 35. ¿Está creyendo en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por lo que has recibido o por lo que no has recibido? De una u otra forma se necesita creer en el Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si alguien de los que está esta noche en el auditorio necesita un milagro, necesita claridad en su vida, una relación más estrecha con Jesús, tiene que creer. Tiene que creer. Tiene que creer. San Mateo capítulo número 16, versículo número 16. Para estar en este camino, usted tiene que hacer valer esta palabra. Y sería muy bueno que anoten, los que pueden, anoten los pasajes, porque estos pasajes, hermano, son tan importantes para que usted pueda desafiar también a otras personas. San Mateo capítulo 16, versículo número 16. Dice: Jesús le hizo una pregunta a Pedro. Parece que Jesús le gustaba preguntar esto, porque ahora está preguntándole a Pedro. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el concepto que usted maneja de Jesús? Pastor Neftalí, para mí Jesús es el centro de la historia, es quien parte la historia de un antes y un después. Para mí Jesús es un personaje que la Biblia menciona. Para mí Jesús es un héroe histórico. Pero para usted y para mí, en el plano espiritual, Jesús tiene que ser el Salvador y el Señor de nuestra vida. Usted no tiene que pasar por una esquina en un templo y decir: mira, hay un cuadro de Jesús, mira, ahí está Jesús. No. Jesús quiere realizar un contacto estrecho en su vida. Jesús quiere ser real en usted, que usted lo sienta, que usted lo palpe, que usted sepa que Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Hijo de Dios tiene que ser nuestro Salvador y tiene que convertirse en el Señor de nuestra vida. Si no, simple y sencillamente somos religiosos. ¿Están aquí? A Pedro respondió en este pasaje: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, Cristo significa ungido. Jesús significa Salvador. Aquí Pedro está diciendo: tú eres el ungido. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pero ¿qué quiso decir Pedro cuando dijo: eres el ungido? Pedro estaba haciendo valer una palabra profética de Isaías,
Cuando dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Pedro está reconociendo que lo que se profetizó cientos de años antes lo estaba viviendo él en ese momento, según lo que dice el profeta Isaías capítulo 61. Búsqueme ese pasaje. Isaías capítulo 61 habló de la visita de Jesús a esta tierra, y en el versículo 1 se habla claramente de esto. La palabra profética que se iba a cumplir en Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido, tú eres el que estamos esperando desde los tiempos del profeta Isaías. Estamos esperando a alguien que iba a venir como ungido. ¿Y cuál era el propósito de un ungido a favor de la raza humana? Dice: porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué más dice? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que Jesús no solamente vino a dividir la historia en un antes y en un después, sino Jesús vino a transformar el mundo interior de la raza humana. Qué importante. Tenemos que familiarizarnos con el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios. Tenemos que saber quién es Jesús, porque cuando reconocemos, nosotros no andamos titubeando. Algunos siguen a Buda, otros siguen a Mahoma, otros siguen una virgen por aquí, otra virgen por allá, un santo por aquí, otro santo por allá. Pero para nosotros, los hijos de Dios, que queremos hacer las cosas acorde a la palabra, la presencia, la persona de Jesucristo es lo que marca la diferencia en cualquier ser humano, y fue enviado por Dios a nosotros para que nos cambie el mundo, para que no vivamos en desgracia, para que no vivamos en aflicción, para que no vivamos en depresión, para que no vivamos enlutados, sino que nos fortalezcamos y que seamos personas victoriosas. Si Jesús estuviera acá y te pregunta directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy?, ¿qué diría usted? ¿Un buen predicador? ¿Un teólogo contemporáneo? No. Sin titubear tienes que decir: eres el ungido de Dios, el que trae salvación a mi vida. Ese es el Cristo. No hay que negarlo, hay que volverse a Él. Hechos capítulo 20, versículo número 21. Acompáñenme en este pasaje. Hechos 20, 21. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, dice, en nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que dice que se ha arrepentido de la vida de pecado, de la vida vieja, de la vieja levadura, de la vida de mundo, y ahora está en el camino de la salvación, tiene que haber pasado por la persona de Jesucristo. Porque no hay arrepentimiento si primero usted no llega a la cruz donde Jesús derramó su sangre por usted.
Entonces, cuando hablamos de quién es Jesús, tenemos que hablar de que Él es nuestro héroe máximo y que por medio de lo que Él hizo, el poder de su sangre y de su sacrificio, nosotros nos arrepentimos cuando estábamos distanciados, lejanos, dice la palabra, ajenos a la vida eterna. Pero Jesucristo es el que nos ha unido para con el Padre, y hoy usted puede vivir vida abundante en esta tierra y la seguridad de la vida eterna en el futuro. ¿Cómo dice eso? San Juan capítulo 3, versículo 36. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene, ¿qué tiene? Ayúdeme, ¿qué tiene? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dice esto? Este pasaje, porque este pasaje está muy ligado a San Juan 14:6. San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es nuestro Salvador. ¿Usted reconoce a Jesús como Señor y Salvador? Entonces, ¿qué dice 3:36 de San Juan? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Hermanos, usted no puede dejar por fuera a Jesús. Hay gente que ha aceptado al Señor o le ha aceptado como Salvador, nada más, pero no como Señor. Yo quiero que usted me acompañe a un pasaje que está en Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos 15:9. Había una situación muy difícil en el concilio de Jerusalén. Algunos decían que se tenía que practicar algunas cosas de acuerdo al orden judío, pero como se habían convertido gentiles, entonces los gentiles decían: no, eso es para los judíos nada más. Nosotros como gentiles tenemos que hacer otras prácticas. Pero hay algo que quedó claro: que cuando vino la sentencia, la recomendación apostólica, lo que se debía hacer, dice que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los gentiles y los judíos, sino que se purificó. Oiga bien, se purificó por la fe los corazones. Nosotros tenemos que aprender que es en la persona de Jesucristo que nuestra vida está recibiendo una transformación. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y en ese proceso donde el Señor está operando, hay una purificación en el corazón de los seres humanos, con el propósito de que Jesucristo sea más real en su vida. A mí me impresiona cómo Pedro responde ante la pregunta de Jesús. Y me impacta cómo Jesús encausa a aquel hombre que había sido ciego y que ahora había recobrado la vista. Porque para Jesús lo más grande no es una sanidad. Para Jesús lo más grande no era abrirle los ojos a aquel ciego. Para Jesús lo más grande era salvarlo. Y aquí es donde mucha gente no ha captado.
Hay gente, hermano, que viene a Jesús solamente por el pan, por los peces. Otros vienen por los milagros. Pero sea como sea, el plan sigue siendo original, y el Señor lo primero que añora en su vida es la seguridad de que usted se sienta seguro y que se sienta salvo. Por eso la insistencia de Jesús preguntando: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Algunos decían: un profeta, un predicador más, alguien que está de moda. Pero con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el pasaje del ciego, cuando recobró la vista: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es? ¿Quién es? Míreme, aquí estoy. El que te abrió los ojos, el que te dio la vista. Tienes que creer. Sí, creo. Y lo adoró. Esa confesión, a partir de ese momento, le cambió la vida a ese hombre y le dio un paquete completo. Le dio no solamente la sanidad física, sino que también la sanidad del alma y la sanidad espiritual, para asegurarle la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hoy, hermano, yo quiero que usted sepa claramente que esta pregunta la tenemos que estar haciendo constantemente. Yo le urjo a usted para que usted le pregunte a sus compañeros de trabajo, que usted pregunte en el vecindario, que usted pregunte en su familia, a los que conoce y a los que no conoce: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pero un creer profundo, porque usted sabe que los demonios también creen y tiemblan. Es el creer de aceptación, el creer de que Jesús sea Salvador y sea Señor de nuestra vida. Por eso usted no puede conformarse solo con un milagro, y usted no puede conformarse solo con que Dios le ayude en una situación. Hay gente que viene, hermano, con una vida tan enredada a los caminos del Señor, y viene: pastor, ore por mí, y oramos y Dios le cambia. A los días vieras que Dios hizo un milagro, Dios me ayudó. Sí, está bien eso, y suceden los milagros y acontecen muchas cosas, como le sucedió al ciego. Pero no podemos dejar ir a las personas sin decirle: ¿y usted está creyendo en el Hijo de Dios? Que es la pregunta que va a llevar a una eternidad a una persona. Quizás la pregunta más importante que pueda existir. Quiero terminar con 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 5. Búsquelo, por favor. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nací para adorar.